¿Qué tal? Hoy vamos a continuar con los talleres. Esta vez vamos a utilizar el sensor de ultrasonido, eh, el HC-SD04, ¿ya? Este es un sensor de ultrasonido que nos va a permitir medir distancias, pero con ultrasonido en realidad, ¿ya? Aquí me hice un pequeño dibujito de cómo más o menos funciona este sensor, ¿ya? Digamos que estuviera acomodado así, de esta manera, ¿ya? Lo que hace es lo siguiente. Eh, en uno de sus parlantitos, ¿ya? Uno de estos es un parlantito que emite ultrasonido, ¿ya? ¿Eso qué significa? Emite sonidos hacia adelante, ¿ya? En una frecuencia tal que se denomina ultrasonido. Y cuando llega a un objeto, una pared o un obstáculo, el sonido rebota. Como todos sabemos, genera eco. Ya en este mismo momento yo por hablar estoy generando eco. De la misma manera, el ultrasonido puede rebotar de alguna pared o algo y volver para que el otro lo reciba, ¿ya? Más o menos esa es la explicación, así una explicación simple, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos con esto. Primero emitimos un sonido en ultrasonido y posteriormente esperamos a que ese ultrasonido vuelva para poder capturar. Entonces, durante todo ese tiempo de viaje que el sonido va y viene, lo contamos, ¿ya? Es un tiempo T que lo vamos a contar, ya como un cronómetro. Vamos a contar el tiempo que va a ir y volver el sonido. Y la velocidad del sonido es una constante, ¿ya? Y la velocidad del sonido es aproximadamente 340 metros sobre segundo. Esa es la velocidad del sonido. Así es que si tenemos la velocidad del sonido y tenemos el tiempo que recorre ese sonido, entonces por ende tendríamos la distancia que ha recorrido, ¿no es cierto? Entonces si tenemos la distancia que ha recorrido por una fórmula física, que algunos tal vez lo han visto y otros tal vez no lo han visto, pero podrían verlo, es qué distancia recorre un objeto, un objeto en base a una velocidad constante, ¿ya? Entonces es más o menos esa la lógica. El sonido tiene una velocidad constante y le cronometramos el tiempo que recorre para luego calcular la distancia que ha recorrido en base a ese tiempo, ¿ya? Una de las características del ultrasonido es que tiene que estar 90 grados con el objeto, ¿ya? Por ejemplo, voy a suponer que esta es una pared, ¿ya? Ahí está. Voy a suponer que esta es una pared y mi sensor de ultrasonido va a estar así, ¿ya? Bueno, no importa que estuviera ahí, ¿ya? O ahí si uno quiere, ¿ya? Pero tiene que formar 90 grados con el objeto, ¿ya? El ultrasonido. Entonces el ultrasonido va a ir hacia allá. Fíjense, si el ultrasonido va a ir hacia allá, yo voy a suponer que es mi lápiz, ¿ya? Va a ir así, fíjense, estoy chocando contra una pared plana. ¿Eso qué significa? Que es una pared de 90 grados respecto a mí, al sentido del ultrasonido que estoy emitiendo, ¿ya? Entonces, por tanto, su rebote, ¿cómo va a ser? En la misma dirección, ¿no es cierto? Si va así, rebota en la misma dirección, como un espejo, ¿ya? Si te miras de frente en un espejo, solo vas a poder ver tu rostro, ¿no es cierto? Es algo así. Sin embargo, si formas un ángulo diferente de 90 grados, como este que estoy haciendo en este momento, digamos, ahí, el ultrasonido va a ir de esta manera, fíjense, de esta manera, ¿ya? Voy a apuntarlo un poco a la pared, ahí está. Y al igual que en un espejo, el reflejo no va a ser hacia allá, el reflejo va a ser ¿hacia dónde? Hacia allá. ¿Eso qué significa? Que si bien has pillado un objeto, has encontrado un objeto, que está a una cierta distancia evidentemente, tu sensor no lo va a poder medir, porque tu sensor lo que está esperando es el eco, y como el eco se está yendo hacia allá, ¿ya? El eco está yendo hacia otro lado y no lo estás lecturando, vas a tomar malas medidas. Entonces es una aclaración que hay que hacer, que debe ser 90 grados, ¿ya? Con la pared con la que vayas a tomar la medida. Entonces eso hay que tener mucho en cuenta. Si hacemos un ángulo de inclinación ya no vamos a poder tomar las medidas correctas, ¿ya? Entonces de esa manera funciona el sensor de ultrasonido, de una manera básica explicada, ¿ya? Van a poder entender su funcionamiento más concretamente en las presentaciones que tienen también en la aplicación, ¿ya? Posterior a esto, nos faltaría ver las conexiones, ¿ya?
Como pueden ver, aquí atrás ya tiene todos los circuitos hechos. Básicamente no tenemos que entender casi nada de lo que está aquí. Sin embargo, sí las conexiones, ¿ya? Aquí están las conexiones. Y como siempre, todos los sensores tienen su positivo y su negativo, es decir, GND y VCC. Ahí están. Entonces tengo GND y VCC, ¿ya? Estos son A, el rojo que es VCC a positivo y el plomito que es GND a negativo, ¿ya? Entonces ya tengo mis dos conexiones. Por otro lado tengo dos patitas más que son mi trigger y mi eco, ¿ya? El trigger es en realidad por el cual le voy a mandar el dato de emitir el sonido, ¿ya? Trigger de... perdón, este es el trigger, aquí está, trigger. Este es el trigger y es por el cual voy a mandar el ultrasonido. Por aquí le voy a dar la orden de emitir el ultrasonido, ¿ya? Y por la patita eco es por donde voy a esperar la respuesta, ¿ya? Es decir, por aquí me va a decir en qué momento es que ha vuelto el ultrasonido, ¿ya? Entonces, por un lado tengo un disparador, un trigger, que es en el momento en que yo puedo lanzar el ultrasonido y arrancar el cronómetro, es decir, presionar el cronómetro, y posteriormente voy a esperar la respuesta por un eco para cuando reciba la respuesta aquí ponga en pause o en stop mi cronómetro y ya sepa el tiempo que ha demorado en ir y volver, ¿ya? Entonces ya tenemos todas las conexiones o todas las patitas explicadas. Solo voy a hacer las conexiones, ¿ya? Eso va a tener mucho que ver con el código que voy a hacer en Arduino. Aquí está. El código de usar este ultrasonido es un poco complejo de entender, ¿ya? Sin embargo, en internet hay librerías que te enseñan o que te pueden hacer manejar este sensor de manera más básica o más sencilla, ¿ya? Sin embargo, eso no significa que el funcionamiento es diferente. El funcionamiento es el mismo, el código que vamos a utilizar va a ser equivalente, pero tal vez más simple, ¿ya? Entonces aquí está el código. Primero empezamos declarando los pines que vamos a utilizar como siempre. En este caso, dos de los pines de aquí van a ir al Arduino, que es el trigger y el eco. Ahí los tengo declarados igual. Eco que va a ir a la patita 8 y trigger que va a ir a la patita 9, ¿ya? Empezaremos conectando entonces VCC, que es a 5 voltios. Ahí está. GND, que es a negativo o tierra. Ahí está, VCC y GND. Y las dos patitas más que están aquí, que son, voy a empezar con trigger, ¿ya? Trigger, según mi código, va a ser en la patita 9. A ver, tengo 8 y 9, ahí está trigger. Y finalmente eco en la patita 9, no, perdón, eco en la patita 8. Y la patita 8 está aquí al lado, ahí está. Entonces ya tengo hechas mis conexiones de manera sencilla, ya tengo casi todo listo. Luego debo configurar esas dos patitas que estoy conectando aquí, porque son digitales, así es que ¿cómo las voy a configurar? El eco, como voy a emitir sonido, voy a encender los parlantes para que emita el sonido, es como encender un LED, así es que al encender un LED, ¿qué le damos? Salida, output. Es por esa razón que el trigger va a ser output, ¿ya? El trigger va a ser output porque es de salida, tengo que emitir el sonido, es el disparador, ¿ya? Sin embargo, eco, que es la patita por donde voy a recibir y el sensor me va a dar una orden digital aquí, entonces es un input porque voy a lecturar, ¿ya? Voy a hacer una entrada de datos, un input, entonces el eco va a ser en modo input. Entonces ya tengo configuradas las dos patitas en qué modo van a estar. Voy a pasar al código, aquí está. Toda esta parte que está aquí es el código que hace posible que este sensor pueda darme el resultado en centímetros, ¿ya? En la presentación vamos a detallar cada una de las líneas más concretamente. Aquí solamente les muestro que esa es la parte donde hacemos el código para lecturar el sensor, ¿ya? También tiene muchos comentarios por aquí para que puedan entender. Eso en la presentación obviamente va a estar, que la van a poder ver también en la parte de... A ver, vamos a entrar a la aplicación. Aquí está. En la parte de los tutoriales, ¿ya? Aquí en esta parte van a poder ver cómo se utiliza el ultrasonido, ¿ya? Ahí está. Entonces aquí ustedes van a poder ver más claramente cómo se utiliza el ultrasonido. Ahí están, las imágenes son más grandes y todo. Entonces con mucho detalle van a poder ver aquí, ¿ya? Me salgo de esta parte. Ya.
Entonces, de esa manera funciona esto. Ahora, como les dije, toda esta parte voy a tratar de obviar y sin embargo voy a explicarles las dos últimas líneas donde pueden ver la función pulseIn, que es precisamente donde yo espero que me dé una respuesta, ¿ya? Y fíjense, aquí en la variable tiempo me guardo el tiempo que he esperado en realidad, el cronómetro, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con el tiempo? Bueno, pues ya lo reemplazo en la formulita de la fórmula que les decía, distancia es igual a velocidad sobre tiempo, ¿ya? Básicamente es eso. Distancia es igual a, en este caso, la fórmula que estoy utilizando aquí es la siguiente. Distancia va a ser el tiempo dividido entre un factor que es el número 58. Este número 58 es un número que es la conversión de los 340 metros sobre segundo que tiene la velocidad del ultrasonido, pero en un factor en microsegundos, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí medir esta distancia y utilizar, no sé, 340 metros sobre segundo no alcanzo, no puedo ni siquiera medir, no son 340 metros en un segundo, es algo más pequeño, entonces necesito medirlo en microsegundos o en milisegundos, ¿ya? Entonces es un pequeño factor que me permite medir precisamente eso, ¿ya? Entonces esta fórmula nada que ver todavía, ¿ya? Pero en la presentación van a ver esta fórmula de aquí y la van a poder entender más claramente, ¿ya? Ahí está entonces. Luego de que obtengo la distancia en centímetros, lo que hago es lo siguiente, me mando esa distancia a la aplicación para que la pueda ver, como habíamos visto los anteriores sensores, y me pueda lecturar la distancia. Muy bien, entonces vamos a entrar directamente a esa parte. Mi código lo tengo hecho, lo voy a grabar nada más. Ahí está, ya lo tengo grabado. Entonces tengo que hacer la conexión del módulo Bluetooth. Ahí está. Y solo me queda conectarme. Muy bien, vamos a conectarnos en telemetría. La herramienta telemetría es donde me permite lecturar los sensores y poder ver lo que Arduino me manda, ¿ya? Me voy a ayudar de este pequeño bloquecito que está aquí para medir las distancias. Ya voy a medirlas hacia este lado primero. Entonces me conecto y ahí está. Ya podemos empezar a lecturar datos. Ahí está. Y voy a apuntar hacia aquí. Como ya dije antes, debería ser más o menos 90 grados, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Ya podemos empezar a lecturar. Más o menos me dice 1 centímetro de distancia. A ver, alejémonos. 4 centímetros de distancia. El dato que estamos viendo parece ser no real, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer entonces es cambiar ese pequeño factor de ahí de que dice 58, tal vez por uno más pequeño o por uno más grande, ¿ya? Pero ese es un factor aproximado de la conversión de la velocidad del sonido, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es tal vez modificar eso un poquito para que pueda ser un dato más real, ¿ya? Sin embargo, ya cuando queramos medir distancias más grandes, ya lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, a ver, voy a quitar esto, voy a medir hacia allá. Y tengo que borrar los datos aquí porque si no se me satura. Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjense, 262 centímetros. ¿Eso qué significa? Que en mi pared que está aquí atrás, más o menos está midiendo eso. A ver, vámonos a hacer, moviéndonos a nuestro alrededor y vamos a ir midiendo las distancias que hay a todo nuestro alrededor. Fíjense cómo va variando el valor de la distancia. ¿Ya? Así ya, por ejemplo, tengo más o menos aproximadamente unos 37 centímetros más o menos. Voy girando, entonces con las paredes que choque va midiendo. Y con las que no, entonces significa que marca errores erróneos, ¿no es cierto? Cuando no encuentra objetos. Entonces ahí está. Así ya más o menos tengo, dice 3.2 metros. Y es más o menos lo que tengo en la pared de allá, ¿ya? Entonces de esa manera vamos a poder lecturar el sensor de ultrasonido y medir distancias, ¿ya? Hay que pulir un poco el tema de la distancia exacta, como se han podido dar cuenta, no es tan correcta la medición. A ver, fíjense ahí, por ejemplo, me dice que ahí debería ser 1 centímetro tal vez, pero me marca 0.
¿ya? Ahí me marca como 4 centímetros más o menos, lo cual no es tan real, ¿no es cierto? Esto debería medir 20 centímetros aproximadamente, ¿ya? Entonces de esa manera es que se van lecturando los datos. Entonces ya hemos utilizado el sensor de ultrasonido. ¿Y dónde lo vamos a utilizar este sensor de ultrasonido? Pues al momento de hacer el robot laberinto vamos a tener que utilizar el ultrasonido para medir las distancias que el robot tenga en los costados. Es decir, si este fuera mi robot, tengo que utilizar 3 sensores, uno aquí para medir que esté alineado a este lado, tendría que ver otro aquí para medir también que esté alineado a este otro lado, y así con las dos medidas de este lado y de este lado el robot siempre está al centro, y obviamente uno adelante para saber que haya un objeto adelante, ¿no es cierto? En este caso las paredes del laberinto. Y con esas 3 medidas vamos a poder ya navegar a través de un laberinto. ¿Ya? Entonces con eso creo que tenemos terminada la parte del sensor de ultrasonido.